Buen día, me presento. Soy el doctor Rubén López López. Soy químico con maestría en ciencias médicas y doctorado en ciencias médicas con muchas instancias postdoctorales y muchas cosas que... Pero lo importante aquí es que tengo más de 30 años, 34 años trabajando en un laboratorio clínico como responsable y analista. O sea que esto es el pan de todos los días. Me voy a quitar para que se oiga nada más mi voz, sigan mi voz. No es importante lo que tengo ahí, yo lo tengo para guiarme, pero ustedes probablemente se confundan. Voy a explicar lo que es el ciclo menstrual, porque lo que más se solicita en los laboratorios es una prueba de embarazo. Y hay muchas cosas que hay que saber de esto. Y luego la mujer tiene dudas, ¿por qué esto, por qué el otro? Y hay que entender aquí varias cosas. Entonces hay que irnos a las bases, a lo básico. Entonces, el ciclo menstrual de una mujer está en 28 días, en las mujeres regulares. Pero el porcentaje de mujeres regulares es entre un 15 y un 20%, es muy poco la cantidad de mujeres que tienen un ciclo exacto de regla o de menstruación. Y entonces parece dividir en dos partes, de 14 del 1 al 14 y del 14 al 28. Se considera el día 1 es el primer día de sangrado. Es muy importante eso. Muchas mujeres confunden y les pregunto a uno cuándo es la fecha de su última regla y te dan la último día que tuvieron regla y no. Se cuenta el primer día de sangrado. El primer día de sangrado, el día que amanecen sangrando o que tienen la aparición del sangrado, ese es el primer día. Y de ahí se van contando. Dura normalmente entre 1 y 5 días, pero también puede durar entre 3 y 7 días. Eso también es muy variable. Todo esto es muy variable porque depende de muchas circunstancias. La mujer está sujeta a cambios ambientales muy sensible a cambios, a todo tipo de cambios. Entonces, por eso también no es regular. La fase primera, del 1 al 14, vamos a ponerlo así, aunque hay variaciones, se llama fase folicular porque es en la cual se va liberando el folículo. Y luego la segunda fase se llama la fase lútea, en la cual o bien se madura el óvulo o bien se madura o se prepara el endometrio. El endometrio es el revestimiento del útero. Y entonces, si en un ciclo normal, el del día 1 al día 28, termina el día 5 el sangrado y comienza hasta el 28 días del otro. Una cosa interesante del sangrado es que la sangre no coagula. La sangre no tiene fibrinógeno, o sea, no coagula, es una sangre líquida. Porque si tú te haces un sangrado en otra parte, ves cómo se forma el coágulo. Y a veces la sangre sale y ves, se formó un coágulo, se forma un coágulo. Y el coágulo se necesita para tapar la herida. En el caso de esto, no es un sangrado que coagula, no tiene fibrinógeno. Y es debido al endometrio que se degenera y sale el sangrado. Bueno, entonces, hay dos hormonas importantes en un ciclo menstrual de todas las mujeres, que es la LH y la FSH, que es la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Están escritas en inglés, pero todo el mundo las maneja. Están escritas en inglés, todo el mundo las maneja en inglés. La hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Esta hormona, las dos, pero esta hormona es la que ayuda a la liberación o a la maduración o liberación
de los folículos. Los folículos están en los ovarios, y de los ovarios se van desprendiendo uno a uno los folículos. Cada mujer, son 2 ovarios y normalmente, y cada mujer tiene una cantidad determinada de folículos en cada ovario. A veces es un ovario, a veces el otro, el que se libera o el que madura. Pero es una cantidad determinada, no es que se están regenerando. O sea, desde que nacen ya tienen esos puntos foliculares para poder, cuando tengan su desarrollo sexual, poder soltar un óvulo y que madure y ver si es fecundado. Y por eso tiene un periodo su vida reproductiva de una mujer, que va desde la menarquia, que es la aparición de la primera regla, hasta la menopausia, que es el fin de los periodos regulares de menstruación o de regla, y que se da por los 45, 50 años, y aquí en México con un promedio de 49 años. 49 años más o menos es el promedio de menopausia. Y entonces todo esto es producto de un proceso evolutivo y es muy complejo en el caso de las mujeres. Entonces volvemos otra vez. En la hipófisis se produce se libera la hormona luteinizante, la FSH, al torrente sanguíneo para que llegue al ovario y para que prepare el óvulo y lo libere. La que se encarga de la liberación del óvulo es la LH. Hay un pico de LH, hay un pico de concentración de esa hormona, y eso en un día sube y baja, y es cuando se libera el óvulo y se libera del ovario y sale hacia las trompas de falopio. Y entonces el óvulo va a ir madurando en un periodo de 48 horas. Se da entre 24 y 36 horas esta liberación, y hay unos cambios que algunas mujeres lo notan y la mayoría de las mujeres no lo notan. Una de ellas es el cambio que hay en su secreción vaginal. Es un cambio a una secreción más clara y más espesa, le llaman clara de huevo. Y otra es que aumenta la temperatura de 0.3 a 0.5 grados centígrados. Cualquier persona, yo sí notaría un cambio de 0.3 a 0.6. Si tengo 6.5 y llego a 7, pues siento temperatura, siento como que ya tengo fiebre. Pero hay personas que no lo sienten, hay mujeres que son más resistentes a esos cambios corporales, y a veces les pregunta que sintieron el cambio. No, yo no siento nada. Y más en épocas de calor, donde a veces están agitados, o hacen trabajos o lo que sea, y se les pasa esto, o a veces por distracciones se fijan que aumentó su temperatura corporal. Bueno, entonces esto es una indicador de que hay un óvulo que se maduró y que está listo para ser fecundado. El óvulo dura 48 horas para ser fecundado. Pero alguien diría, ¿cuál es el periodo fértil? El periodo fértil son 3 días antes de la ovulación y 3 días después, dándole un rango amplio para determinar la fecundidad. ¿Por qué 3 días antes y por qué 3 días después? 3 días antes, porque a veces en una relación, en un coito, en una relación sexual, se dejan los espermatozoides, y los espermatozoides en el cuerpo de la mujer permanecen entre 2 y 5 días. Entonces puede permanecer todavía, puede haber óvulos cuando ya haya aparecido el óvulo, y entonces lo puede fecundar. Cuando un hombre eyacula sobre una mujer, o dentro de una mujer, y deja el semen,
El semen tiene millones de espermatozoides que algunos se mueven y hay una carrera maratónica que tienen movilidad y progresión y van corriendo y van buscando algo, y eso es el óvulo. Y el primero que llegue, o el primero que no que llegue, sino que logre penetrar, porque el óvulo es como una pelotita, y el espermatozoide va a llegar y va a penetrarla para fecundarla. Y eso se llama la fecundación, y eso es el embarazo. Y también 3 días después, porque si tiene relaciones aquí, acá puede aparecer, y todavía 48 horas y puede que haya un óvulo por ahí retardado, pero ese es un rango nada más de seguridad, dependiendo de lo variable que es el ciclo en la mujer. Ahora, después del día 16 ya no hay fecundación, pero de menos es un poquito variable porque hay mujeres que se tardan, pero eso son ideas, más o menos. Ese es el rango, por eso es 3 días a 3 días. Es un rango porque las mujeres son muy variables. Si fueran todas las mujeres exactas, entonces sí podríamos decir el día 14 y el día 28 termina el ciclo y vuelve a iniciar con un sangrado, pero la mayor parte de las mujeres no son regulares. Pero si el óvulo es fecundado, va a haber un cambio en el cuerpo de la mujer, que muchas mujeres lo sienten y otras no lo sienten también. Hay un cambio, va a haber un cambio en el cuerpo de la mujer porque ya hay un óvulo fecundado y va a comenzar a producir ciertas hormonas que van a hacer que no se repita el ciclo de sangrado. Quienes determinan el sangrado son el estradiol y la progesterona. El estradiol baja en el inicio del ciclo, pero vuelve a subir y tiene 2 picos. Este es para ayudar a la maduración del óvulo. La progesterona, cuando cae, es lo que determina el sangrado del endometrio, que sangra y permanece bajo, sube un poquito durante el periodo, pero vuelve a bajar. Pero justo antes de que ocurra el sangrado, hay una elevación de la progesterona y el endometrio se va a regenerar y luego se va a degenerar, y al degenerarse va a provocar el sangrado. Entonces, esto es lo que es un ciclo menstrual, explicado así en forma sencilla. Hay 2 términos que hay que entender: lo que es una amenorrea y lo que es un anovulatorio. Amenorrea es que no hubo regla, y anovulatorio es que no hubo ovulación. Son 2 cosas diferentes. Entonces, la amenorrea puede deberse, la amenorrea es que no se presentó el sangrado y la mujer espera el sangrado y no le llegó, y eso se conoce como amenorrea, y es debida al estrés, y también es debida a la adolescencia. A veces cuando la mujer comienza sus ciclos menstruales, puede comenzar con un tiempo en el cual se le presentó un periodo, el siguiente no se le presentó, y el siguiente sí se le presenta, y así hasta que se regulariza uno o 2 años, y se regulariza los periodos de forma constante. Y la otra causa en mujeres es la menopausia, lo que se conoce como perimenopausia, y que es alrededor de yo digo que el promedio es 49, entonces entre los 45 y 50 años hay un periodo en el cual la mujer puede tener menopausia. Hay otras causas de menopausia, pero normalmente ese es el tiempo de la menopausia. ¿Y cómo comienza? Comienza igual como cuando la menarquia o la adolescencia, que hay un tiempo en el cual la mujer presenta un ciclo y luego lo vuelve a presentar otra vez, y luego puede ser que 2 ciclos o 3 ciclos no los presente y vuelve a presentar otra vez,
un sangrado. Y hasta que ya pasan 12 ciclos y que no se presentó la regla o el sangrado, entonces sí se habla de la menopausia. Así se define la menopausia, como la ausencia de 12 ciclos de no sangrado. Entonces, pero el sangrado no solamente se debe a que un óvulo se fecundó y esto va a cambiar el sistema hormonal de la mujer y ya no va a haber regla, sino que a veces si no hay ese óvulo, pero si hay sangrado, el sangrado se debe a la relación en estas dos hormonas, el estradiol y la progesterona, que es lo que hacen que el endometrio es el que va a regenerarse y degenerarse y hay un sangrado, pero es diferente el sangrado. Un sangrado debido a no un sangrado normal, donde hubo un óvulo maduro pero que no fue fecundado, es diferente. Y cuando no hay un óvulo, pero que se complete el ciclo, el sangrado es distinto. Ese sangrado a veces más escaso, a veces diferente. Y muchas mujeres también lo reportan como diferente. Entonces, hay otra cosa que también provoca menorrea, que es el estrés. Y el estrés es el estrés crónico, cuando las personas están bajo mucho estrés por problemas emocionales, por problemas conyugales, por problemas familiares, por problemas de trabajo o por un sinfín de factores o de causas. Puede haber estrés en la mujer. La mujer es muy susceptible de estrés y produce mucho cortisol. Y cuando ella va produciendo muchas semanas cortisol, hay una alteración de la hormona liberadora de las gonadotropinas que va a afectar la relación FSH-LH, que son las que hacen que haya ovulación. Entonces ese estrés hay que combatirlo o hay que bajarlo para que se vuelva a regularizar los ciclos. Los ciclos se regularizan de forma natural, simplemente bajando las causas, entendiendo cuáles son las causas, que la mujer se tranquilice, que lleve una vida menos estresante. Y también a veces cuando bajan de peso o que hay obesidad, y sobre todo yo he visto más la obesidad. Cuando las muchachas a veces suben de peso, porque a veces es en las 25 o 30 años que van aumentando de peso, o cuando están tomando anticonceptivos tienden a aumentar de peso. Entonces eso hace que las mujeres, al aumentar de peso, el tejido adiposo también produce hormonas, y esas hormonas alteran relación de estrógeno y progesterona, y entonces se produce la menorrea, que es la falta del sangrado. Entonces esa es una de las causas. Y hablando de amenorrea, que no hay sangrado, llegan las personas, pues no tuve la regla. Este cortisol también puede deberse se reporta mucho en las mujeres deportistas, en las nadadoras sobre todo, que son las que tienen un alto impacto de ejercicio. Una menorrea, pueden llegar hasta 8 o hasta meses o un año en que no reglan, pero no es por otra causa, sino por el exceso de cortisol, por el exceso de ejercicio. También cuando la mujer hace mucho ejercicio y está cansada de todo eso va a provocar que no se le lleve a cabo un ciclo normal y regular de forma natural. Ahora pasamos a lo que es cuando no se forma un óvulo maduro. Se le llama anovulatorio, un proceso anovulatorio. No hay óvulo maduro, o no se liberó el óvulo. Entonces aquí hay varias causas. El síndrome de ovario poliquístico, que últimamente se está desarrollando mucho y que es muy complejo y que se requiere un artículo aparte. El síndrome de ovario poliquístico crea en las mujeres problemas muy graves de que no reglan y de que no se pueden embarazar, y de que a veces los sangrados son muy fuertes y a veces los dolores son muy fuertes, y que incluso pueden hasta combinarse con una diabetes o es muy complicado, se requiere una aparte.
Entonces hay que descartar que no haya un síndrome de ovario poliquístico. El estrés crónico, como les decía acá, también tiene que ver con que el estrés crónico no permite la formación, altera la hormona liberadora, la gonadotropina, que altera, eso se produce en el hipotálamo, eso se produce en la hipófisis, y que altera la relación de las hormonas y que no permite una maduración del óvulo. Igual la obesidad y el bajo peso. El subir de peso y todo eso, acuérdense que les digo que la baja de hormonas, es muy sensible a baja de hormonas de cualquier tipo, y entonces a esto relación se altera y no hay no se provoca una maduración, porque el estradiol también ayuda a la maduración del óvulo. Hipotiroidismo o hipertiroidismo, cualquiera de los dos. El sistema tiroideo está muy relacionado con el sistema hormonal femenino, muy relacionado. Entonces, como todo está en hipófisis, donde viene, es la glándula que está aquí detrás entre ceja y ceja, y ahí puede ser alterado, porque ahí es el control maestro de las hormonas, y entonces puede ser que no se estén produciendo de forma normal o irregular la LH y FSH, pues no puede haber una liberación de un óvulo. Y también la última causa de la no ovulación, que es en el periodo perimenopáusico o menopáusico, es cuando la mujer ya está cerca de terminar con sus folículos. Entonces a veces se liberan, a veces no se maduran, y eso es porque se acerca la menopausia. Entonces, a lo que me interesa más que nada de todo esto es esto, que son los periodos en que pueden quedar embarazadas. Y la recomendación que siempre se les hace, se les pregunta la fecha de la última regla para darse una idea, pues siquiera de que están de acuerdo a presentarse para una prueba de embarazo. Y hay que tomar el día 1 del sangrado. Y a partir de allí ya podemos ir más o menos estimando. Esto no son cosas exactas, son cosas estimadas. Y ver más o menos si se le puede recomendar o no que se haga la prueba de embarazo. Entonces si es una prueba regular, se le piden que son 2 días después de que no se presentó la regla. Esa es una de las fórmulas. Y la otra fórmula es si alguna mujer tuvo relaciones sexuales y sospecha que tuvo un embarazo, hay que esperar, de esa sospecha del embarazo, hay que esperar de 7 a 10 días del embarazo. Que esto es el tiempo que se necesita para que haya una concentración suficiente para poder detectar la hormona del embarazo, que es la HGC, la hormona gonadotropina coriónica, y que esa hormona se produce para la implantación del óvulo cuando ya está maduro y que ya está fecundado. Entonces se tiene que implantar, se tiene que pegar a las paredes del endometrio de la matriz, y entonces al pegarse se produce esa hormona para que ese cuerpo extraño, ese cuerpo nuevo, no sea rechazado por el cuerpo de la mujer. Entonces se va a producir esa hormona, y que se va a producir también en una cantidad así aumentada rápido para que el cuerpo no se dé cuenta que hay algo nuevo, y luego va a permanecer en valores normales hasta que el embarazo desaparezca. Aquí hay un detalle. Las pruebas de embarazo que venden en la farmacia, hay algunas pruebas de embarazo que sí miden de forma regular, o son regulares o son estándar, le llaman, y que miden la prueba de embarazo 2 días o después de que no se presentó la regla, y esas son las confiables. Hay otras pruebas que son mucho más sensibles y que detectan la HGC mucho antes, pero no es conveniente hacer esas pruebas porque
van a detectar un óvulo fecundado, pero no un óvulo implantado. Y eso puede ser que el óvulo fecundado pues no llegue a implantarse y puede terminar en un ciclo normal y no haber un embarazo viable. Por eso no es conveniente. Hay una prueba cuantitativa de la HGC, que también a veces hay mujeres que lo utilizan, pero se utiliza solamente ya cuando hay embarazo y es para ir vigilando el embarazo, por amenaza de aborto, por crecimiento anormal o por muchas cosas. Esto es importante que yo lo repita. Las pruebas de embarazo tienen que hacerse 2 días después de que no se presenta la regla, o de 7 a 10 días de que se sospecha, yo diría que hasta 11 días de que se sospecha que hubo un probable embarazo. Acuérdense que dura de 2 a 5 días los espermatozoides en el cuerpo de la mujer. Después ya se degeneran y ya no son funcionales y ya no sirvió y eso ya no va a dar ningún embarazo. Entonces eso es importante que se conozca para poder determinar si hay embarazo o no hay embarazo. Porque esta es la cantidad mínima que tienen para determinar en ese tiempo el embarazo. Y yo no recomiendo las pruebas precoces. Eso sí no se recomienda, porque puede ser que te diga que estás embarazada, pero al rato te haces una prueba de embarazo y no hubo nada, o fue falsa. Entonces no se recomienda eso. Incluso las pruebas de embarazo en las farmacias son mucho más baratas. Estas que están como 400 o 500 pesos, estas cuestan como 40, 50 pesos. Son muy baratas. El punto de que se hagan una prueba de embarazo en su casa y que se la hagan en el laboratorio son varias cosas. Una, que la prueba de embarazo tiene que, si la hacen en su casa, tienen que hacerse con la primera orina de la mañana, porque es cuando más concentrada está la hormona. Cuando la orina está más concentrada la hormona y más seguro va a salir ahí la prueba. Porque a veces la quieren hacer con una orina aleatoria, por ahí acaban de tomar mucha agua y están orinando casi clarito, se hace una prueba de embarazo negativa, pues es que no estaba bien concentrada la hormona, porque la hormona se libera hacia el flujo urinario y hacia el flujo sanguíneo. Y para que se concentre en la orina hay que dejarla un tiempo suficiente para poder hacer una prueba en orina. Por eso cuando vienen al laboratorio se les hace prueba de embarazo en sangre. En la sangre es cuando se hace, porque en la sangre es constante la cantidad de hormona que se está liberando hacia el torrente sanguíneo para evitar que el sistema inmunitario del cuerpo no elimine la hormona. Y bueno, pues nada más sería ese detalle. Bueno, dime rápido. Bueno, ya para terminar, las pruebas de embarazo se hacen en el laboratorio y se hacen en sangre, y expliqué porque ahí es más regular la concentración de la hormona. Y también decía que a veces las mujeres no se lo hacen bien y se lo hacen en su casa y no tienen las condiciones. En cambio, en un laboratorio donde todo está controlado, donde llegan y dicen sangre y se tiene que hacer esto y tiene que hacer esto, ya se puede saber con más seguridad la prueba de embarazo. Y también porque a veces si van a registrar su embarazo en algún sistema de salud, les van a pedir una prueba y no pueden llegar con el estuchito y decir, mira, aquí está mi prueba de embarazo. No, así no los valen. Tiene que ser de un laboratorio donde firmen y certifiquen que la persona está embarazada, y por eso es válido la prueba de embarazo. Entonces la pueden hacer en su casa y ya cuando sospechen, creo que salió positivo, ahora sí voy a hacer el laboratorio para asegurarme, y sirve que ahí le sirve de dos. Obtienen el papel y ya están seguras de la prueba de embarazo. Bueno, pues aquí le dejamos. Espero que esta vez haya resultado más completo la explicación. Seguiré abundando sobre esto. Hasta la próxima. Adiós.